Hola, cuando les continúo con mi historia. Cuando yo llegué a la ciudad de Mérida, pues yo no conocía nada y únicamente pues lo que aprendí cuando llegué acá es saber lo que es el transportarme de mi casa al tecnológico y viceversa, porque Mérida no lo conocía bien y pues era nuevo para mí. Y como estaba ya acostumbrada a que solamente iba de mi casa a la escuela, pues era tan normal irme a la escuela, regresar, ver los trámites. Tomé curso propedéutico en el tecnológico porque no entré a la primera porque era una carrera con mucha demanda. Pues iba a mis clases, los horarios pues no tienen horario en la mañana, pues puede tocar en la mañana o en la tarde o al mediodía. Y me iba y yo al principio, pues sin conocer, tenía yo miedo porque no conocía a nadie, no hablaba con nadie y cuando entraba, pues era yo la única mujer en el propedéutico, puros hombres y los maestros y sentía que no me podía desenvolver, pero conforme fueron pasando los días, pues los chavos son como más relax y pues yo empecé a platicar con ellos, me empecé a llevar con un grupito de 3, de 4 personas, empezamos a hacer las tareas, yo les dije que no era de acá, de Mérida, y nos íbamos a empezar así haciendo las tareas, iban inclusive a mi casa, hacíamos las tareas en las noches, nos quedamos a estudiar, preparábamos una cena, todo hasta ahí era tranquilo. Con mi hermana, pues como estaba mi hermana y sus amigas, pues ellos hacían fiesta y al principio pues yo no tomaba y es ahí cuando empecé a tomar, me dieron mi primera cerveza y empecé a tomar, tomé lo que es me dio mi primer vaso, pues obviamente no lo sabía yo tomar, me sentía yo mareada, pero lo que me di cuenta es cuando tomé mis primeras cervezas, algo que tenía es que me daba mucha tristeza y me daba por llorar. Creo que era todo lo que yo había acumulado durante el transcurso de mi vida en Cozumel por el tipo de situaciones que viví en mi casa, mi familia que pues mis papás se separaron porque mi papá se fue y nunca comprendí los motivos por los cuales fueron porque mi mamá hasta para eso se le preguntaba algo de qué pasó con mi papá o algo relacionado con mi papá, porque pues tú quieres saber, ¿no? Y ella nunca tuvo la manera para contestarnos, para decirnos, no, pues fíjate que tu papá, pues esto, aquello, ¿no? No, ella evadía mucho ese tipo de preguntas. No se podía hablar con ella de esos temas. No te daba pie. Y, y siempre mal hablaba de mi papá. Siempre decía, no, es que tu papá, yo lo conocí, era un bueno para nada, trabajaba vendiendo tortillas. Y a mí me molestaba mucho que hablara mal de mi papá, porque digo, no es justo independientemente de los problemas que hayan tenido ellos dos y la culpa que haya tenido cada quien en su momento, porque creo que ahora como lo veo, una relación es de dos, no le vas a estar echando la culpa a uno más porque no está para defenderse. Creo que ambos tuvieron las responsabilidades y ambos tuvieron la misma culpa, pero creo que sería más fácil de que tu papá o tu mamá, cuando tú le preguntes de tu papá o de tu mamá en ese momento, que si no están contigo, es que te hablen bien. Nada ganan con estar mal hablando de la persona. A mí me da mucho coraje y digo, pues ante todo dije, es mi papá. Quiera o no le parezca, al final de cuentas, ella decidió estar con él. Y no tiene que por eso derecho
a decir cosas de él. Y si le preguntaba su fecha de nacimiento o algo sobre la familia de mi papá, ella no sabe nada. Automáticamente se le borró su memoria. Entonces creo que eran tantas cosas que venía cargando que a mí me daban nostalgia. Pero después empecé ya como que a agarrar mi carril y en cierta manera lo que te inculcan en tu casa, que te decían, tú no te debes de dejar por ningún hombre, que no sé qué. Y así logré ser. Pero yo nada más lo decía por decir, porque pues es lo que tú ves en tu casa, ¿no? Pero no es que tú estés de acuerdo con eso. Entonces empecé a tomar y me iba a hacer tareas. O nos íbamos a convivir al departamento de un amigo que él le había dejado a sus papás porque sus papás se fueron a Monterrey, nos íbamos a tomar, tomamos. Y como tomas y mezclas alcohol con cerveza y no tienes límite, comes botana o llegas a comer pizzas, cosas grasosas, pues obviamente te dan hasta ganas de vomitar. Yo en muchas ocasiones llegué a vomitar, en algunas ocasiones sí me llegué a tener pérdida de memoria. Habían ocasiones que yo me iba de pinta con ellos o íbamos a estudiar y me acuerdo que llegaba a mi casa, a veces ni recordaba que hablaba con mi mamá. Me decían, ¿te acuerdas que hablaste con tu mamá? Yo ni me acuerdo, quién sé qué tanto me preguntó mi mamá, yo le contestaba. Pero mi mamá nunca me dijo nada, no sé si se dio cuenta o no se acuerda. El caso que mi hermana cuando estuvo conmigo, pues ella terminó su carrera y tuvo que decidirse regresar a Cozumel, porque pues era lo que mi mamá decía, terminas tu carrera y te regresas a Cozumel. Y ella se decidió regresar. Yo me continué aquí, haciendo mis mismas actividades, yendo a la escuela, inclusive hasta tomaba cursos de veranos para adelantar, pero era lo mismo, irte a divertir entre tareas, tomar y así. Yo nunca debía materias porque mi mamá me decía que no debía de ver materias, pero en el tecnológico hay materias que no tomaba y tenía yo la posibilidad de volver a tomarlas. El curso propedéutico adelantaba. Llegué a deber una materia que fue mi coco en el tecnológico y muchas veces ese ingeniero dijo que si tú no sabías programar, pues no estabas listo para ser un ingeniero en sistemas y no era tu vocación. Y muchas veces lo pensé, pero yo decía, como ya estoy acá, pues yo tengo que terminar porque lo tengo que terminar porque mi mamá se va a infartar, ¿no? Y logré terminar mis materias. Únicamente me faltó titularme, mi servicio social y mis prácticas para ya titularme. Lo único que no hice fue esos dos y lo dejé pasar porque dije, fue al final de cuentas fue algo que no me gustó. Y mi mamá me caía de sorpresa en ocasiones. Y a veces llegaba y sonaba el teléfono. Como yo vivía en el segundo piso cuando mi hermana se fue a Mérida, al poco tiempo dijeron que teníamos que desalojar la parte de abajo de la casa. Y subí a vivir con una pareja que estaba allá, que eran novios, y subía una chava y un chavo. Subía y platicaba con ellos. Ella no tanto, con el chavo platicaba y él es el que me decía, ay, te habla tu mamá. Y hablaba con mi mamá y me volvía a acostar a dormir. En la mañana que me despertaba me decía, oye, ¿te acordás de que hablaste con tu mamá? Yo, ¿y a qué hora? No recuerdo. Y se empezaba a reír porque él veía en el estado que me encontraba. En ocasiones hasta mi mamá me hablaba y me decía, ¿sabes qué te veo en el centro? Era corriendo, meterme a bañar, lavarme los dientes e irme. Yo como si nada, nada. Pero estaba yo bien tomada. Claro que llegó a estar a un punto de tomar que ni se me notaba.
No, ya tenía yo tanto callo que ni me ladeaba ni nada, estaba ya normal. Ya no me pegaba tanto el alcohol, porque me recuerdo que una ocasión mi mamá la llevé a, a un restaurante y, y ahí tomé. La primera vez que mi mamá me vio tomar igual que ellos, al día siguiente me dijo, oye, ¿cómo que te está pasando? ¿Por qué estás tomando así? Tú eres una señorita, que no sé qué. Y yo, ay, mamá, si yo estoy bien, no pasó nada. Y para colmo ese día uno de mis compañeros se vomitó en el coche, nos paró la patrulla y mi mamá allá manejando el coche. Son cosas que pasaban, ¿no? Y pues así me la llevé hasta que, como les comentaba, ya cuando terminé mis materias, mi mamá un día me habló y me dijo que sí ya había terminado mis materias. Le dije que me faltaba uno. Me dijo, pues ¿sabes qué? Te vas a regresar a Cozumel porque ya no estás haciendo nada. Ya no te voy a mandar dinero. Yo, ¿qué? Dije, yo no regreso a Cozumel. Pues me metí a buscar trabajo, empecé a buscar trabajo. Y obviamente cuando estás estudiando la carrera, pues nadie te quiere dar trabajo porque todos te piden experiencia. Y yo decía, ¿cómo quieren que yo tenga experiencia si ni me dan la oportunidad? Hasta, hasta me decepcioné más de haber estudiado esa carrera y realmente no era algo que yo quisiera estudiar. Y dije, pues voy a buscar trabajo con solamente prepa. Y así lo hice. Busqué un trabajo. Me metí de maestra de computación en el área de una escuelita privada que le trabajaba, una empresa le daba lo que es el servicio. Y me iba a trabajar, hacíamos lo que son todo lo, todo lo que tú ibas a dar, lo didáctico que daba la empresa, lo hacíamos nosotros y íbamos a enseñar. Llevamos un temario para enseñar las clases. Y así empecé a trabajar. Y ya no me mandaba dinero mi mamá. Yo con el poco dinero que recibía, pagaba mi renta, mi luz, mi agua y comida. Habían días que yo ya no tenía dinero, ni para comer. A mí me quedaba solamente con 1 litro de leche, o menos. Y eso comía. Pero, pues, gracias a Dios, siempre hay una persona por allá que se te aparece y te invita de comer. Entonces, bien o mal, pero siempre salía algo. Y así estuve dando clases, después me cambié, di clases en otra. Y así estuve andando. Continuaba yo con mi relación con uno que estudió conmigo, que tomamos en ese tiempo, pero como yo ya trabajaba, pues yo le frené a lo que es estar tomando así, porque tenía yo otras responsabilidades. Y él estaba trabajando, pero él aprovechaba en irse a trabajar y tomar como loco. Entonces empecé a buscar así hasta que por fin uno con los que estudié me dijo que estaban solicitando, como los otros eran trabajos eventuales, no durábamos y pues me quitaba. Y yo ya necesitaba algo un poquito más fijo. No tenía yo ni seguro social. Entonces me metí a una empresa que le trabajaba a Telcel. Entré, fui, presenté mi examen, mi compañero presentó y la que se quedó fui yo. Y así, yo solamente trabajaba de 7 a 3 de la tarde y con eso, con lo que me pagaban en ese tiempo me daba para cubrir mis gastos. Y yo no regresé a Cozumel. Dije, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo no regreso a Cozumel. Yo no quería regresar. Entonces me quedé aquí en Mérida. Estuve 15 años en ese trabajo. Y en ese trabajo, pues hubo durante ese tiempo que estuve, como tenía yo esa pareja, pues seguía tomando, pero no tanto como tomaba antes cuando estaba yo en la escuela. Tomaba una vez
cada 15 días o al mes o a 2 meses, cuando mucho. Pero ya cuando yo tomé la decisión de que ya no iba a seguir tomando porque empezaba a ver todo lo que pasaba con esa persona que en ese entonces fue mi novio, que se volvía agresivo, insultaba a toda gente. Cuando manejaba coche, no medía la velocidad, se metía entre los coches. Yo cuando viajaba con él, sentía que en cualquier momento nos íbamos a matar. Yo cuando bajaba del coche, yo casi hasta beso el piso, de que, ay, gracias, Dios mío, estoy viva, la libré. Y cuando yo andaba con él le decía, no, ya deja de tomar un poco, que no sé qué. Y me dijo, ay, ¿te pasa si tú tomabas antes igual? No, pues yo ya le bajé, yo no quiero eso. Y yo veía cómo se ponía. Y a veces hasta en su trabajo le importaba y se ponía a tomar. Y hasta inclusive le dije, vamos a hacer ejercicio. Dijo que no. Y así, una ocasión me acuerdo que estaba yo en mi casa y por error cerré la puerta y no tenía llave. Y yo fui a su casa, no tenía yo dinero porque dejé olvidadas las llaves, no tenía yo efectivo. Ese día me fui al gimnasio. Fue cuando empecé a ir al gimnasio y andaba con él porque le di la opción. Pero yo ya había dejado de tomar en ese entonces. Ya había frenado mucho. Y cuando fui a su casa me dice, no están mis papás porque es que vine a buscarlo, porque él tiene una llave y por error cerré la puerta. Y ya me iba yo a quitar. Ay, veo qué voy a hacer, dije. Cuando llegó, estaba todo tomado y se estaba cayendo. Y le dije que por qué no me contestaba el teléfono porque era una urgencia. Si me contestó, me colgaron uno de los tipos con los que estaba tomando. Entonces me dio las llaves y me quité muy enojada. Me fui, abrí y me quedé en mi casa. Y pues dije, yo ya no quiero estar así. Me puse a pensar, yo en la situación que estoy, no quiero tener una pareja así. No quiero vivir con una persona borracha, que se vaya, que se vaya a trabajar y regrese toda borracha y no sepa ni lo que hace. Lo impertinente. Que se ponga a azotar las cosas. Que empiece a buscar qué comer. Que no se cuide como persona. Y decidí dejarlo. Y se lo dije. Yo ya no voy a continuar contigo. Yo ya me cansé. Entre tú y yo ya no puede haber nada. Ya fue un rotundo. Y pues yo me alejé y me iba a los gimnasios diario. Esa fue mi manera de estar ocupada. Ir a trabajar, regresar, irme al gimnasio 4 horas. Es cuando me volví una obsesionada por el gimnasio. Porque dije, yo quiero estar delgada. Yo quiero estar como nunca había estado en mi vida. Delgada, con mis brazos marcados, con mis piernas, con mi abdomen plano. Y así estuve trabajando en mí. Y este chavo me iba a espiar al gimnasio. Se ponía como una cuadra y media el gimnasio a espiarme. Una ocasión me estaba esperando en la entrada del gimnasio. Yo salí molesta y le dije, ¿tú qué haces acá? Y me dice, ya vi por qué me dejaste. Porque estaba yo hablando con el instructor del gimnasio. Me volteé y le dije, tú eres el menos indicado de venir a buscarme y decirme cosas. Que sea la última vez que yo te vaya a sentar. Y nos fuimos a mi casa. Y pues esta persona no la entendía. Me iba a buscar. Sin ninguna gota de alcohol me iba a buscar. Y yo dije, ya basta. Cuando lo volví a cachar le dije, si te vuelvo a ver te echo a la policía. Y sí lo hago.
porque hasta inclusive en una ocasión me invitaron a salir al cine, salí con un chavo y me siguió y siguió a la persona. El otro chavo me dijo, no, ya no vuelvo a salir contigo porque un tipo me empezó a seguir y me empezó a echar el coche. Le dije, no te preocupes, yo se lo arreglo. Al día siguiente sabía que iba a ir. Iba con su cara de inocente. Hola, ¿cómo estás? Le dije, ¿verdad que tú fuiste esa noche tal a tal hora y hiciste esto? Ya te puedo volver a ver acá en mi casa. Yo aún me estaba llevando con él, pero cada vez hacía más cosas. Y dije, no, ya, rotundamente, ya no lo volví a ver. Entonces, el alejarme de esas personas, de, ese, de esas personas que les gustaba tomar, y también yo llegué a ese punto, yo dije, ya no quiero tomar más. Y así empecé a trabajar. Y desde ese entonces, pues yo sigo aquí en la ciudad de Mérida. No regresé para nada. Mi mamá de vez en cuando viene y a veces le daba posada en mi casa, se quedaba con un mes, se, se iba a Cozumel, se iba por no sé cuánto tiempo y regresaba. Pero a mi mamá nunca se le ha quitado esa manera de ser. Dice que ya cambió, pero en realidad no. Ella en el fondo sigue siendo la misma persona que te está interrogando a dónde vas, qué hiciste, qué haces, qué no haces. Te critica y a veces te dice cosas como si no fuera tu mamá, que te hacen sentir mal. Y dices, lo bueno que es mi mamá la que me está diciendo las cosas. Entonces en ese caso, pues, no solamente conmigo es así, con mi hermano, con mi hermana. Yo antes trataba de ser lo más prudente, ponerme en su lugar a mi mamá, porque decía, bueno, ya está grande mi mamá, tengo que ser comprensiva, no debo ser así. El día de mañana que yo esté más grande, digo, pero no, veía que mi mamá, aún así, sigue siendo la misma persona. Y de ella aprendí muchas cosas. Aprendí a cocinar, a lavar, a barrer, a trapear. Sé, sé hacer cosas que le doy las gracias a ella de haberme enseñado. Porque si no, viviendo sola, siempre son cosas buenas que aprendes de los papás, por algo te lo dicen. Tienes que aprender a cocinar, tienes que barrer y trapear por el día de mañana. No estés sola. Que me decía, es una vergüenza que vivas sola y esté tu casa sucia. Y sí, aprendes a tener tu casa limpiecita, a tener en orden, a saber administrarte, a lavar tu ropa. Todo eso es bueno lo que aprendí de mi mamá. Y fue tantas cosas que me dijo mi mamá cuando yo estaba más joven, en mi edad de adolescencia y posterior. Tanto que me metió en la cabeza de que cuidadito hice tener hijos y que no sé qué. Tanto me metí el chip en mi cabeza que yo dije, si a mis 27 años no tuve hijos, no los voy a tener. Y siempre fui una persona muy obsesionada pensando de que no voy a tener hijos, no voy a tener hijos y no voy a tener hijos. Y también fue una decisión propia porque dije, yo no quiero traer en este mundo un niño a sufrir. Si vas a traer a un niño, aquí es para que tú le des amor, para que le des atención, porque tú te querías tener esa responsabilidad, porque va a ser tu prioridad tu bebé. Y no la vas a traer a tener carencias. Y tampoco pensaba, y también pensaba, tampoco quiero que que tenga una vida como yo, sin papá. Digo, no,
Yo no quiero ser mamá. Y esa fue mi decisión. Y hasta la fecha, que tengo 48 años, aún sigo pensando así. Y me siento bien. Porque fue la mejor decisión para mí no tener hijos. Aunque la gente diga y te comenten, ay, sí, ya estás grande. Pero aquí creo que cada quien decide. ¿Cuánta gente no hay que tiene hijos y no los cuida? No son responsables. Los maltrata. O nada más los tienen por tener. O actualmente, ¿no cuántos abandonan a su bebé? Y creo que pues no soy la única que ha pasado por eso, pero pues esta es parte de mi historia.